Bien, estimados participantes, continuamos con este seminario Israel en Guerra, Profecías Bíblicas y Contexto Actual, y vamos a iniciar un ratito nomás la segunda conferencia de este seminario, solamente explicar lo que ocurrió al final de la primera conferencia de Adolfo Reutemann, que bueno, es algo normal aquí en Israel, que en ocasiones puede sonar la sirena, y lo que tuve que hacer, tenía un minuto para ir al refugio, no pasó nada, está todo bien, es más que nada precaución, sobre todo en la zona donde yo vivo, que es un poco alejada, ¿no?, de la zona de conflicto en la Franja de Gaza, así que está todo bien. Vamos a entonces retomar, como decía, nuestra segunda clase, nuestra segunda conferencia, donde vamos ahora sí a hablar sobre cristianismo. Muchas preguntas hubo en la primera sesión. Yo quiero presentar antes a nuestro segundo conferencista, que es el pastor doctor Armando Alducín, quien va a estar hablando sobre el fin de los tiempos en el cristianismo, justamente. Y el doctor Armando Alducín es fundador y presidente actual de la Organización Cristiana Internacional Vida Nueva para el Mundo, con 46 años de ministerio que incluye iglesias, misiones y programas de TV y radio. Autor de 7 libros, recibió 5 doctorados honoris causa en teología y en escatología de diversas universidades, como por ejemplo los Estados Unidos, la Central Christian University de Baltimore, la de Maryland, de Baltimore, Maryland, la Universidad Tabasco de Chiapas y Oaxaca, y también la Universidad UTESCO de Guatemala. Su programa de televisión Vida Nueva para el Mundo es visto en 58 naciones, con varios millones de televidentes cada semana a través de la cadena Enlace TV. Ha tenido debates con ateos, agnósticos y escépticos en varias plataformas académicas, demostrando las asombrosas evidencias de la Biblia. Así que, sin más, nos comunicamos ahora directamente en Dallas, ¿correcto, doctor Armando Alducín? Un saludo aquí desde Israel. ¿Qué tal, Ariel? Pues antes que nada, es un honor para mí poder compartir al lado de la Universidad Moriah de Israel. Es un privilegio. Amamos desde que inicié mi ministerio a Israel, el pueblo de Israel, y sobre todo el gran significado que Israel tiene en las Sagradas Escrituras. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar inmediatamente con Adelante. la base principal de toda la escatología, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la persona de Yeshua, de Jesucristo, el Mesías. La primera profecía que se hace de la venida del Mesías, porque recorre todas las páginas, los 66 libros de la Biblia, que este Mesías era prometido por Dios, iba a venir la primera vez, que ya vino hace 2000 años, y vendría por segunda vez, y habría un intermedio, que es lo que se conoce en la iglesia y que es lo que vamos a desarrollar y explicar a continuación. Pero, por ejemplo, la primera profecía en la Biblia acerca de la promesa del Mesías la encontramos en el libro de Bereshit, o sea, el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y esto es asombroso porque involucra no solamente teología, esta profecía, sino que también involucra ciencia, me refiero a la biología y a la genética, como lo vamos a ver inmediatamente. La Biblia es asombrosa y dice así: y pondré enemistad, es la primera profecía que se menciona, entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos dos palabras hebreas que se tradujeron semilla, que es la palabra hebrea sera, con Z, sera, y que es realmente la palabra esperma, simiente, semilla, descendencia o linaje. Con todas estas palabras sinónimas se tradujo en diferentes versiones de la Biblia, pero básicamente se refiere a una semilla. Lo interesante de este caso, independientemente de la profecía del Mesías, que vendría de la semilla de la mujer, es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que Moisés haya dicho, cuando escribió el libro del Génesis, de que la mujer iba a tener una semilla, cuando sabemos genéticamente, biológicamente, que no es la mujer la que tiene la semilla, la tenemos nosotros, el esperma? Ellas reciben la semilla. Y en segundo lugar, se menciona claramente una descendencia,
una semilla de Lucifer o de Satán, que es la palabra enemigo también en el hebreo. Entonces, esto lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, porque pasaron 2500 años aproximadamente hasta el profeta Isaías, 700 años antes de la primera venida de Jesucristo el Mesías, donde dice claramente en el capítulo 7 que complica aún todavía más la profecía, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos significa Dios con nosotros. Entonces, aparte de que está complicada la profecía genéticamente porque la mujer pues no es la que portadora de la semilla, pasan cientos de años y todavía hay un poco más de revelación cuando el profeta dice que el Mesías iba a nacer no solamente de una semilla de la mujer, sino también que iban a ser de una mujer virgen, o sea, una alma, en el hebreo, que significa una doncella entre 14 y 16 o 17 años. Y esto no lo podemos comprender hasta el nacimiento de Cristo, que ya en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, ya se escribe claramente la forma como el Mesías iba a nacer y cómo nació. Y la Biblia dice claramente que un ángel se le aparece, el ángel Gabriel, a María, diciéndole que iba a ser mamá. Y se le aparece también a José, anunciándole que el hijo que iba a tener, pues no se asustara, que no iba a ser de él, porque iba a ser la obra del Espíritu Santo. Y esto realmente lo llegamos a comprender, por lo cual dije yo que es impresionante las evidencias genéticas, biológicas, históricas, antropológicas, paleontológicas, matemáticas de la Biblia, porque hasta 1954, cuando se les da el premio Nobel a los doctores Watson y al doctor Prink, que ganan el premio Nobel por descubrir la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y ahora que tenemos información acerca de la genética, podemos entender claramente otra vez, y la Biblia tenía razón. ¿Cómo es posible que hace 2000 años el ángel le haya prohibido a José: tú no puedes tener relaciones con María, porque la Biblia nos muestra que hay una enfermedad que hemos heredado desde la caída de los primeros padres hasta nuestros días, que se llama pecado? Bueno, Freud le llamó el problema sexual de los niños, William Shakespeare le llamó un defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, y a través de toda la historia han tratado politólogos, científicos, médicos, etcétera, etcétera, de determinar cuál es el problema del ser humano, que solamente la Biblia nos lo revela. Así que en 1954 podemos comprender claramente que el varón tiene 2 cromosomas Y, que no tiene la mujer. La mujer tiene 2 cromosomas XX. Así que si tú me escuchas y eres varón y tienes el cromosoma Y, eres el género y biológicamente masculino. Y entonces el problema era que José había heredado, porque cuando se descubre en 1860 por Mendel que hay una transmisión hereditaria a través de la sangre, se descubre claramente entonces que el pecado es hereditario, como lo dice Romanos 5:12 el apóstol Pablo. El pecado entró al mundo por un hombre y el pecado fue transmitido. Ya desde hace 2000 años el apóstol Pablo está hablando de una transmisión que no se podía comprender hasta que se descubre la genética y las leyes hereditarias de la sangre. Así que Jesucristo, ¿verdad? Pues no podía entrar al mundo, el Mesías, con la sangre normal del varón, o sea, con el cromosoma Y infectado. Y esta es la razón por la cual José no podía tener relaciones con María, porque entonces el Mesías entraría al mundo con el pecado, con la herencia que todos los seres humanos hemos tenido. Bueno, hasta ahí podemos nosotros detenernos y ya darnos cuenta, ¿verdad?, de la vida de Jesucristo, su ministerio, etcétera, etcétera. Y Jesucristo comienza a hablarles a los discípulos por primera vez
acerca del reino de Dios con explicaciones más detalladas en todas las parábolas que él mencionó. Pero lo más importante de esto es que los apóstoles, como tanto Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas del Antiguo Testamento, han estado esperando un reino, el reino que le confirmó en la segunda libro de Samuel capítulo 7 y primer libro de Samuel capítulo 7 a David a través del profeta, cuando el profeta le dijo a David que vendría una descendencia de Salomón, el hijo de David, y que vendría un reino eterno y que el trono sería eterno. Y esta profecía no se ha cumplido en el pueblo de Israel. Así que Israel durante toda su vida está esperando este reino. Cuando el Mesías aparece, pues los judíos estaban esperando este reino que aparentemente él no cumplió, porque esperaban que los librara del el yugo romano y que pudiera establecer el reino. Sin embargo, nunca entendieron que primero era el Mesías sufriente, como lo explica el libro de Isaías 53, el Salmo 22, que es una profecía 1000 años antes de los detalles de la crucifixión de Cristo, y después vendría el sufrimiento, la corona o ese reino. Y por eso termina Jesucristo crucificado, rechazado por su pueblo, el pueblo de Israel, y viene una profecía donde Jesucristo les dijo antes de morir: oh Jerusalén, Jerusalén, que cuántas veces quise reunirlos a ustedes como la gallina reúne a los pollitos, pero no conocieron el día de vuestra visitación. En verdad les digo, Baruch Hashem Adonai Elohim, no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que esto es una profecía que Jesús dijo: Israel no me volverá a ver. Entonces se hace un paréntesis que se llama la iglesia. Esto es muy importante teológica y escatológicamente. La iglesia e Israel son dos entidades completamente distintas. La forma como trabajó el Espíritu Santo y Dios con Israel es completamente diferente a cómo ha trabajado con la iglesia. Israel es puesto a un lado. No significa que haya terminado Dios con él, porque cuidado con una teología que se llama la teología del reemplazo, donde dentro del cristianismo ha cobrado mucha popularidad, enseñando que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, ya Dios acabó con Israel, la iglesia ha sustituido a Israel. Esto es una barbaridad, esto es una herejía, la podía yo considerar de este tamaño. ¿Por qué? Porque pues, todas las promesas que existen, basándonos en el pacto abrámico, Génesis capítulo 12 del 1 al 4, que es un pacto incondicional. Tenemos el pacto de la tierra, el pacto mosaico y el nuevo pacto, que son los 4 principales pactos que hizo Dios con la nación de Israel. Y de estos 4 pactos, el único que es condicional es el pacto mosaico, que es el pacto donde Dios le dice a Israel: si tú te portas bien, te bendigo; si tú te portas mal, te voy a maldecir. Así que el pacto abrámico, que es la base, la estructura principal de todos los demás pactos y de toda la Biblia, incluyendo la iglesia, le promete a Israel una tierra eterna. Le promete la bendición a Israel, que vendría del pueblo judío el Mesías, que posteriormente es la persona de Jesucristo, y que al entrar a la vida de un ser humano que nos llamamos cristianos, somos herederos espiritualmente, beneficiarios del pacto abrámico, porque es la semilla espiritual la que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 describe claramente. Esa semilla, esa simiente, es la persona de Jesucristo. Así que si esta profecía del pacto abrámico es incondicional, es imposible que Dios haya terminado con Israel. ¿Por qué? Porque esto se va a cumplir, o el pacto abrámico se va a cumplir en el tiempo del reino mesiánico, que vamos a ver más adelante, que vendrá después de la segunda venida del Mesías aquí al mundo. Entonces se pone a un lado a Israel temporalmente
lo explica Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 3 capítulos que Pablo explica claramente, Dios no ha abandonado a Israel. Si el rechazo de Israel fue para beneficiar a la iglesia y producir celos en nosotros, ¿cuánto más no será su admisión otra vez entre los vivos? Y si ellos fueron el olivo natural, poderoso es Dios para volverlos otra vez a injertar. Así que estos 3 capítulos de Romanos describen ya, sin ningún lugar a dudas, el futuro de Israel que todavía viene después de la iglesia. Entonces entra una nueva dimensión espiritual, una entidad que se llama la iglesia. La palabra iglesia en el griego, ek, con el prefijo, significa fuera de, klesia, llamados, o fuera, significa un grupo de personas que Dios llama afuera del mundo para que podamos nosotros entender que ahora el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Efesios 1, 13 y 14, habiendo oído y habiendo recibido el evangelio de nuestra salvación, somos sellados. Este sello es hasta el día de la resurrección, hasta la posesión adquirida, que es nuestro cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo es un organismo. La iglesia no es un edificio, no es una organización, es un organismo vivo que tiene vida, que es la misma persona de Jesús. Somos incrustados, bautizados mediante el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, la entidad de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba sobre David y escribía en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profetizando 1000 años después la crucifixión. Venía el Espíritu Santo sobre Sansón. Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo, pero la presencia del Espíritu Santo le proveía una fuerza sobrenatural, que fue la fuerza que finalmente lo llevó también a su derribamiento espiritual. Venía el Espíritu sobre los profetas y los profetas hablaban, o los naví, la profecía de Dios hacia el futuro. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entraba y salía de las personas, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo hace de nosotros el nuevo templo que ahora somos nosotros. El templo no es un edificio, no es una casa, no es una construcción. Ahora el templo, 1 Corintios 6, 19 y 20, somos nosotros. Dentro de nuestra vida habita Dios en la persona del Espíritu Santo. Su Hijo está siendo formado dentro de nosotros, dentro de los cristianos, y el objetivo principal de Dios fue el siguiente. Jesucristo es rechazado, muerto y crucificado y resucitado a los 3 días. Pero cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, los apóstoles se juntan para hacerle una pregunta importantísima, porque todavía quedaba en el aire, oye, pero ese reino entonces prometido a Abraham, Isaac y Jacob, prometido a David, a Salomón, a Malaquías, a Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera, ¿qué hay de ese reino? Fue la última pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesucristo. Y con estas palabras, ¿qué hay de ese reino? ¿Cuándo lo vas a restaurar? ¿Cuándo vendrá ese reino? Porque estaban interesadísimos en que ese reino había quedado completamente en un paréntesis. Entonces Cristo les contesta, sin darles una respuesta directa, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. En el Antiguo Testamento, Israel fue luz a muchísimas personas, y repito, a través de los judíos vino las Sagradas Escrituras, vino la Torá, vino el Mesías, los primeros apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros, los cristianos, bajo la iglesia, vamos a ser testigos, ya no solamente luz a un grupo reducido, sino seremos testigos al mundo entero, a las naciones que forman este planeta Tierra. Y ahora la iglesia ya no solamente es
un cuerpo de personas llamadas judías, etcétera, etcétera, aunque no todos los judíos formaban el Israel, porque cuando salieron de Egipto, recordamos que salieron muchos egipcios y se unieron a Israel mediante el pacto de la circuncisión. La circuncisión era la señal para que pudieran formar parte de la nación de Israel. En el Nuevo Testamento ya no es así. En el Nuevo Testamento, ahora nosotros somos testigos y formamos parte de la iglesia, que son judíos, gentiles, griegos, mexicanos, italianos, de todas las nacionalidades. Y ahora nuestra misión es dar a conocer el amor de Dios en esa cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, al Mesías prometido, para que cualquiera que en él crea, ahora sí que se extiende mundialmente, sin límites, esta invitación, para que a todo aquel que en ella crea, si tú me escuches ahorita y crees en la persona, el sacrificio de Cristo en la cruz, y que a los 3 días resucitó, tú tendrás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo esto es por la gracia completamente de Dios. Pero aquí podemos hacer un paréntesis, porque podemos entrar al siglo XX con la profecía de Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que fue escrita aproximadamente hace 2600 años. Esta profecía es muy importante porque nos introduce al siglo XX y al XXI, desde luego, donde nos encontramos actualmente, para comprender la iglesia en los últimos tiempos. Esto es importantísimo. El ángel le dice a Daniel hace 2600 años: Daniel, quiero que sepas que en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. Y esta palabra, et retz, que se tradujo el tiempo del fin en el original hebreo, siempre en el libro de Daniel, la palabra aharit o asharit, John, o esta palabra, esta frase, et retz en el hebreo, siempre implica futuro, tiempo futuro. O sea, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Escuchemos esto. Esta profecía es simplemente algo que Dios, a través del ángel Gabriel, le dice al profeta Daniel. Van a pasar 2600 años, porque fue escrita hace 2600 años, y durante 2600 años nadie la va a entender, porque es hasta los últimos tiempos cuando el Espíritu Santo va a revelar el significado y nos va a dar entendimiento de lo que Dios le habló a Daniel. Entonces pasaron 2600 años, y esto va de acuerdo porque la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Cuando Dios le reveló a Isaías algo, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Amós, aunque coincidían los profetas en los puntos esenciales. Pero diferentes partes de la profecía, porque nadie puede tener toda la captación de toda la verdad. El horizonte de la verdad es grandísimo y nadie puede adjudicarse que somos los poseedores únicos de la verdad, ¿verdad? Esto es lo que hacen los falsos profetas. Entonces Daniel tiene la revelación exclusiva de Dios de los imperios mundiales que vendrían después de la muerte del Mesías. Y esta palabra, el conocimiento, es una palabra muy importante, que es la palabra que se usó en el hebreo, que es la palabra da'at, que se tradujo ciencia, pero es conocimiento. Entonces, llegamos a 1901, 1902, entramos al siglo XX. Por primera vez, escuchemos esto para que podamos ver toda esta secuencia. Entramos al siglo XX, 1902, 1903. Brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en cientos de siglos, se descubre en menos de 50 años en el siglo XX. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. 1904, Henry Ford hace el primer carro que comienza a caminar a 30, modelo T, 25, 30 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1900, más o menos 38, 39,
se junta Enrico Fermi y Roberto Oppenheimer, italianos y alemanes respectivamente, para poder fisionar lo que se llama la fisión nuclear o bombardear el uranio 235, que es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y Estados Unidos, por primera vez en la historia, entra a la era nuclear, donde se desbaratan todos los sueños de todos los utópicos y todos los politólogos y todos los que creían, no, después de la Primera Guerra Mundial va a haber paz, esto nos va a servir como un remedio, y entramos a la Segunda Guerra Mundial, donde el mío presidente Harry Truman había abogado que ya no iba a haber más guerras. Pues viene la explosión de la primera bomba atómica, 1945 en agosto, contra Hiroshima, Nagasaki, ciudades japonesas, murieron más de 150,000 personas y acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo vuelve otra vez a recobrar la falsa noción de que el ser humano puede arreglar la situación política, económica y militar del mundo con nuestro conocimiento y nuestra teología, y entonces nace la famosa Naciones Unidas, donde era una esperanza. Ahora sí se va a poder convergir todas las naciones o las principales naciones que en aquel tiempo fueron Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, para prohibir que ya el uso nuclear no se puede extender en el mundo. Pues en 1952 los mismos rusos traicionan este decreto y explotan la primera bomba de hidrógeno. Y pues vemos así de qué forma el mundo ha progresado en el siglo XX, tratando a través de la tecnología de superarnos, porque cuando creemos que venimos de los animales y aceptamos la teoría de la evolución, pues entonces si el hombre ha tenido una tecnología tan grande como la que tenemos en el siglo XXI, necesitamos evolucionar. Y ahora tenemos la tecnología y tenemos la genética. Y así vemos nosotros, 1969, el hombre llega a la luna, 1970, las primeras plataformas espaciales, entre 70 y los 80 se inventa el Internet, las computadoras, el iPhone, y así termina el siglo XX con todos estos descubrimientos exactamente como la Biblia lo había profetizado al libro de Daniel. En los últimos tiempos, Daniel, el conocimiento aumentará. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que al entrar al siglo XXI, con otra vez falsas esperanzas, pues ya viene el ataque de las Torres Gemelas, Estados Unidos es completamente, se penetra a las defensas de Estados Unidos, como acaban de penetrarse aquí en Israel el 7 de octubre, desgraciadamente, las defensas de una nación que se creía que no era vulnerable ante ningún ataque por la tecnología y el ejército que tienen. Y cada vez Dios comienza a derribar todas nuestras esperanzas, nuestras falsas esperanzas que están puestas en nuestro ejército, en el poder político, en el poder económico, porque no somos dioses. Sencillamente lo que Dios nos está mostrando es que no somos dioses y que volteemos nuestros ojos hacia arriba. Entonces entramos al siglo XXI, entra Vladimir Putin y comienza después la Torres Gemelas, la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Y llegamos a estos últimos años con la famosa pandemia que ha sido el fraude del siglo XXI, la famosa pandemia. Se demostró, ¿verdad?, que aunque el virus existía, las vacunas pues eran completamente un fraude, no eran realmente vacunas, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, cuando es ungida por el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta nuestros días, la iglesia ha tenido diferentes fases, diferentes formas y diferentes secuencias en su desarrollo. A principio, los primeros siglos estuvieron Orígenes, Tertuliano, los padres de la iglesia, que ninguno de ellos se llamó papa, ¿verdad? Porque esto es muy interesante. Si Pedro fue el primer papa, pues ¿quién fue el segundo? Porque en más de 300 años después de Cristo, a nadie se le llamó papa. Después entramos a la época de la Reforma, donde la Iglesia Católica pues comenzó a adjudicarse el nombre de que cualquiera que no aceptara que Roma salva y que Roma es la única y verdadera religión, tenía que morir. Ellos implican la famosa Inquisición por Torquemada en España,
matan miles de cristianos, miles de judíos que se negaron a aceptar que Roma realmente es la única religión y que tiene el poder de salvar a las personas. Viene la Reforma Protestante, 1625, con Martín Lutero, donde finalmente pues él protesta contra Roma y pues hace las famosas 95 tesis que cuelga en la Catedral de Wittenberg en Alemania, y de ahí viene un cambio radical dentro de la iglesia cristiana, con muchos defectos, desde luego, porque Martín Lutero todavía venía arrastrando la teología de Agustín de Hipona, que es el famoso amilianismo actualmente, es otra de las corrientes escatológicas del cristianismo. El amilianismo enseña que el milenio ya lo estamos viviendo, que las profecías ya se han cumplido todas en el año 70 después de Cristo, que Israel ya no tiene nada que ver. Son barbaridades que, como todas las corrientes, ¿verdad?, filosóficas y culturales, ideológicas, han entrado, son ramas del cristianismo con muy poca peso teológico. Así que viene toda esta secuencia y todo este significado, estos cambios en la iglesia. Viene en 1800, 1900, la época de las grandes misiones, como a Inglaterra, David Brainerd a la India. Viene el evangelismo del siglo XX, Billy Sunday, D.L. Moody, famoso Billy Graham, que ha sido el evangelista que más millones de almas ha ganado, y todo este siglo termina precisamente con el evangelismo. Y entramos la iglesia a este mundo, a este siglo, y recordamos algo. Dios en el siglo XX, y este es mi punto principal, Dios en el siglo XX marca dos advertencias o dos señales que le puedo llamar como una trompeta para anunciarnos a nosotros, los cristianos en la iglesia, que Él no ha olvidado a la nación de Israel. 14 de mayo 1948. David Ben-Gurión, nombrado primer ministro de Israel, la nueva nación soberana independiente de Israel, nace en un solo día, de acuerdo a la profecía de Isaías capítulo 66, que en un día nacería una nación. Esto es algo que ha sacudido a la mayor parte de todos los estudiantes de la Biblia, politólogos, sociólogos, filósofos, porque este fenómeno nunca, damas y caballeros que nos escuchan, jamás se había visto en toda la historia. Nunca ha habido una cultura, una civilización como los judíos, que después de casi 2000 años hayan mantenido su idioma, su cultura, sus tradiciones y, más que nada, el anhelo en el alma dentro de ellos de volver a regresar y reconstruir Jerusalén. Y esto nada más se ha podido percibir a través de este grupo que se llaman los judíos actualmente. Entonces se levanta Israel y las 5 naciones árabes, que estaban enojadísimas porque la Liga de las Naciones en aquel tiempo, después la ONU, les permitió regresar a su tierra, se lanzan en el primer ataque para desbatar Israel. Y aquí es importante notar lo siguiente: ¿por qué Hitler, y esto es una pregunta que nadie ha podido contestar durante mucho tiempo, ¿por qué Hitler, después de haber tenido como enemigos a Rusia, que por cierto fue irónico que fueran comunistas y se hayan unido a Inglaterra, a Winston Churchill, a Canadá y a Estados Unidos para pelear contra Alemania, ¿por qué Hitler, teniendo estos enemigos, Rusia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, de repente voltea y vuelca completamente todo su odio, un antagonismo, una aberración que no es natural en ningún ser humano, contra un grupo étnico que no tenían armas, que no tenían casas, no tenían nación, llamados los judíos? ¿Qué fue lo que hizo que Hitler se olvidara y se comenzara a concentrar en un proyecto que le llamó la solución final, que era acabar, exterminar con los judíos? Él no podía permitir que los judíos siguieran existiendo. La pregunta es esta: ¿por qué nadie ha podido responder qué fue lo que impulsó a Hitler? ¿Qué lo motivó?
¿Por qué cambió de repente a concentrarse en este grupo que no tenían ninguna amenaza en ese tiempo en contra del nazismo? Y la respuesta es la Biblia, desde luego. Bueno, dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y escuchemos esto. Si Satanás hubiera permitido o hubiera logrado que a través del nazismo se exterminara a la raza judía, las profecías del cristianismo finales no se hubieran podido cumplir. ¿Por qué? Porque las profecías finales del cristianismo nos hablan de que Israel tiene que enfrentarse a un hombre que se llama el anticristo, que Israel va a reconstruir el tercer templo, y todas las profecías finales de Israel no se podían cumplir si Israel no regresaba a su tierra. Así que la respuesta es que Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, el que controla el mundo invisible de las tinieblas, pudo poseer a Adolfo Hitler para usarlo como un instrumento y exterminar a los judíos. El diablo tenía que intentar terminar con los judíos porque el diablo sabía que si los judíos sobrevivían, las profecías finales se iban a cumplir, y todas están relacionadas con el regreso de Israel a su tierra. Así que, gracias a Dios, no lo logró. Dice la Biblia en Isaías que el propósito de Dios se cumplirá. No habrá nadie que detenga lo que Dios ha determinado a favor de Israel, ni a favor de la iglesia tampoco. Y entonces, pues se vio completamente frustrado Satanás. Israel es atacado, vuelve a lanzar el segundo ataque de Satanás en el 48, en el 56 por el canal de Suez, la guerra milagrosa de los 6 días, que el mismo general Schwarzkopf, que fue el director de la operación en 1991, cuando fueron a sacar las 29 naciones, la alianza dirigidas por el papá Bush de Estados Unidos para sacar a Hussein de Kuwait. El general Schwarzkopf fue el que dirigió y controló todas estas naciones. Y él escribe en sus memorias lo siguiente. Él era un graduado de West Point y dice el general Schwarzkopf: nunca en la historia he estudiado las guerras de Napoleón Bonaparte, las falanges de Alejandro el Magno, de Aníbal, de Gengis Khan, pero jamás había existido una guerra, jamás, con las probabilidades en contra de que perdieran, como la guerra de los 6 días. En otras palabras, el general Schwarzkopf dice algo semejante. Realmente, dentro del mundo de las probabilidades matemáticas, las probabilidades que Israel tenía para sobrevivir, ser rodeado de las 5 naciones árabes en 1967 y poder realmente creer que podía ganar, eran 12 elevadas a la 15ª potencia. O sea, era casi imposible que ante casi 22 millones de árabes pudiera sobrevivir Israel con el poco realmente ejército que tenía. Sin embargo, ¿qué hizo Israel en la guerra de los 6 días? Asombró al mundo. Se subieron los pilotos judíos a sus aviones, bombardearon en la mañana, sabían que se levantaban como a las 7 los egipcios, acabaron con toda la aviación egipcia, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación posteriormente Jordania, porque el rey Abdullah entró después a la guerra, se animó cuando las noticias decían que iba ganando los árabes, etcétera, etcétera. Y en 6 días Israel asombra al mundo, venciendo otra vez a 5 naciones árabes. Y finalmente la guerra de Yom Kippur en 1973, pero ya en la guerra de Yom Kippur ya se había formado la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, que es el grupo terrorista o el terrorista más grande del siglo XX. Entonces, esto es importante porque cuando entramos al siglo XXI, la pregunta que muchas veces la gente nos hace es: ¿cuál es la próxima profecía de la iglesia? Y aquí es importante notar lo siguiente: las profecías finales de la iglesia y las profecías finales de Israel son completamente diferentes. La iglesia terminará, la historia de la iglesia terminará cuando millones de personas desaparezcamos, que formamos parte de lo que nos llamamos cristianos, formando parte del cuerpo del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida,
Vamos a desaparecer de este mundo, de todas las naciones del mundo, y el mundo va a quedar completamente asombrado. Desde luego que ante esta desaparición van a justificar los científicos, filósofos, politólogos, pues se los llevaron los ovnis. Y es interesante que desde 1946-48 la aparición de ovnis ha sido mucho, mucho más progresiva y más abundante. Así que cuando la iglesia desaparezca en el famoso arrebatamiento, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, y primera de Corintios capítulo 15, por el apóstol Pablo, entonces queda Dios otra vez a cargo de la nación de Israel. Pero permítame por favor leer solamente este relato que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, mostrándonos claramente de que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento y que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, aun cuando en el Antiguo Testamento hay dos personas que fueron llevadas al cielo sin morir, que fue Enoc, capítulo 5 del Génesis, y que fue Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego en el libro de los Reyes. Pero la doctrina, como sí, la doctrina teológicamente explicada de lo que es el arrebatamiento o el rapto, raptarus en el latín, arrebatamiento de la palabra griega arpazo, que es ser sacado súbitamente con fuerza. Entonces vendrá el tiempo cuando vendrá Jesucristo en el aire, sin tocar sus pies en el monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, versículo 2 al 4, y nos sacará a lo que es la iglesia o todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, no los judíos. En el rapto solamente se van los cristianos. Vamos a ver que los judíos van a resucitar al final en la segunda venida de Jesucristo, y habrá más resurrecciones durante el tiempo del milenio. Pero la iglesia como tal es sacada del mundo, y ahí termina la historia de la iglesia. Y Pablo lo dice con estas palabras, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo describe que lo que va a continuación a describir es un misterio, la palabra musterión en el griego es una palabra que significa algo no revelado. Y todos los misterios que se encuentran en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, porque tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios pertenecen al antiguo pacto. El Nuevo Testamento realmente comienza en el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Esto es muy importante porque muchas Biblias las abres de Mateo y dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza hasta el nacimiento de la iglesia, porque tenía Cristo que morir y resucitar para que el nuevo pacto comenzara a funcionar. Entonces, cuando Pablo dice que es un misterio, es una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. La doctrina del arrebatamiento es una doctrina, una enseñanza escondida en el Antiguo Testamento para los judíos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. Habrá una generación de personas, yo pienso, y ojalá que no me equivoque, que tal vez nosotros pertenecemos a esta generación en que tal vez ahorita acabando esta conferencia, mañana, una semana, un año, no sabemos el día y la hora, vamos a ser sacados del mundo con Jesucristo y vamos a estar en el cielo mientras pasará aquí y se cumplirá aquí en el mundo lo que se llama la 70 semana de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Entonces dice, en un momento, dice el apóstol Pablo, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchos han especulado dentro del cristianismo que esta trompeta es la séptima de Apocalipsis capítulo 15, que es la última trompeta de los 7 juicios de las trompetas. Esto es un error porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Todos los 21 juicios, las 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas del libro del Apocalipsis son 21 juicios que Dios va a descargar sobre el mundo y que va a usarlos para purificar a su nación Israel.
O sea, en otras palabras, todavía viene lo peor me da mucha tristeza decirlo, vienen peores tiempos todavía para la nación de Israel, hasta que ellos durante el tiempo de la tribulación puedan encontrar y descubrir que Yeshua realmente es el Mesías prometido. Así que la iglesia sale del mundo y entonces Dios nos mandó el primer aviso en el 48. No me he olvidado de Israel. El hecho que Israel haya regresado a su tierra cumple la profecía que Jesucristo dijo en Mateo 24. Cuando vean la higuera que comienza a reverdecer y sus hojas comienzan a salir, en verdad les digo que ha iniciado el verano y no pasará otra generación sin que esto llegue a completarse. No hay ninguna duda alguna de que la higuera es Israel, porque el día anterior de su muerte, Cristo maldijo una higuera y los discípulos se asombraron. Y entonces él estaba refiriéndose al maldecir una higuera que no producía fruto, que había venido, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, que ya es la iglesia, se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que Israel es la higuera, eso no hay ninguna duda al respecto. ¿Y cuándo florece Israel de casi 2000 años? El 14 de mayo de 1948. Es increíble que todavía haya personas, escatólogos, teólogos, que digan que no tiene ningún significado el regreso de Israel en el 48 proféticamente. Bueno, tienen que estar completamente ciegos para decir eso. Y viene la segunda trompeta, la segunda advertencia de Dios, de que Dios no se ha olvidado de Israel. Y estas señales son para nosotros, para la iglesia, para todos aquellos que dicen que ya Dios terminó con Israel, que ya Israel no tiene parte ni derecho en el programa de Dios. Todo esto para recordarnos de que ahí está, regresan a su tierra en el 48, un evento mundial que no se puede comparar con ningún otro en la historia. Y el segundo, 1967, cuando el general Moshe Dayan, al terminar la guerra, entran a la ciudad de Jerusalén y recapturan Jerusalén, por el amor de Dios. Aunque después sabemos que viene la partición y no se les concede todo Jerusalén a los judíos, se parte entre los musulmanes y entre los judíos, pero por primera vez en la historia regresan a su tierra, recapturan por parte de Jerusalén por lo menos, y esto nos habla que Dios no ha terminado con ellos. Y ahora todo esto que están atravesando, ¿verdad? Actualmente, que desde el Holocausto no se había visto una carnicería, una matazón como la del 7 de octubre, pues es algo en la que Dios está apretando de alguna manera las tuercas a Israel, porque pues ahorita todas las decisiones que están tomando, que son importantísimas para nosotros como cristianos, orar para que tenga Netanyahu sabiduría, el Moshemin, el Shevin, el Mossad, el jefe del Mossad y todo el ejército de Israel, que tenga la sabiduría para saber cómo tratar este problema con los rehenes, porque es un dilema que requiere una sabiduría salomónica. Yo quiero solamente aprovechar esto para casi terminar, de que esto es un problema gravísimo que me he estado interiormente preguntándome a mí mismo. El hecho, y ojalá que podamos meditar en esto como una conclusión, el hecho que actualmente el grupo de Hamas, lo sabemos, es un grupo terrorista suicida, o sea, aman la muerte. ¿Qué va a pasar? Van a seguir devolviendo los rehenes, siguiendo las treguas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando les queden 10 rehenes o 15 rehenes? Creemos, esta pregunta la he hecho actualmente a muchas personas, amistades mías, y a muchos teólogos y a otros amigos que tengo también en programas de televisión. Creemos de una forma tonta e ingenua que cuando 10 o 15 rehenes queden en Hamas, creemos que ellos los van a devolver, sabiendo ellos que cuando devuelvan todos, Israel ha determinado exterminar a este grupo terrorista. De ninguna manera. Hamas no va a devolver los últimos rehenes, porque va a ser su última defensa. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Ojalá que no pase lo que pasó en el 1972, en Múnich, Alemania, en las Olimpiadas, cuando atletas judíos
fueron muertos, ¿verdad?, por los terroristas guiados por Yasser Arafat, y murieron todos entre un helicóptero con una granada, y ojalá que no se repita una carnicería semejante. Pero ahorita Israel tiene que decidir si es Israel o son los rehenes o qué es la mejor solución. Por eso dije que se necesitaba una sabiduría salomónica. Y finalmente, ¿verdad?, estos tiempos que vienen, cuando la iglesia desaparezca, surge un hombre llamado el anticristo, y el anticristo va a surgir entre el Medio Oriente y entre Europa, porque de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor, donde la cabeza es Babilonia, el pecho Medo-Persia, el vientre Grecia y las dos piernas Roma, con la terminación de los 10 dedos, ahí claramente esta profecía, que es el cimiento y la estructura principal de la escatología bíblica. Ignorar esto es a confundirnos con otras profecías si no entendemos esto, que no va a haber más que 4 imperios, que fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, griego y Roma, y que estos mismos imperios, porque la piedra en esta visión del capítulo 2 de Daniel golpea en los pies de la estatua y es derrubado, o sea que cuando Cristo regrese por segunda vez, estos imperios van a continuar levantándose a través del tiempo. Y ojo, porque entre estos imperios se encuentra Babilonia, Siria e Irán. Así que Irán, tal vez Elam, que es la parte de la orilla occidental del Golfo Pérsico, donde tienen una de las centrifugadoras más grandes para producir el uranio 235, tal vez los pilotos judíos destruyan esto. Se encuentra en Jeremías capítulo 49, pero Irán no va a ser destruido bíblicamente hasta la segunda venida de Cristo, junto con Rusia y las naciones que vengan a invadir finalmente en la guerra del Armagedón a Israel. Pero el anticristo tiene que surgir porque en Daniel capítulo 7 claramente la Biblia dice que se van a unir 10 naciones que vienen del cuarto imperio, que fue el imperio romano. Y el imperio romano cubrió Europa, cubrió el norte de África y cubrió el Medio Oriente. Entonces se van a unir estas 10 naciones, Daniel capítulo 7, y de una de ellas surgirá lo que se conoce como el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es el anticristo en todo el libro de Daniel. Así que este cuerno pequeño, que es el anticristo, surge principalmente del Medio Oriente, de acuerdo al capítulo 8 del libro de Daniel, que nos tomaría ya mucho tiempo explicarlo. Pero el anticristo va a ser un personaje como tú y como yo, de carne y hueso, pero poseído por una bestia. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, la bestia que sube del abismo. El abismo es la prisión de los ángeles caídos, el infierno es la prisión de las almas humanas, y el Tartarus, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5, es el de los ángeles encadenados que se mezclaron con las mujeres de Apocalipsis 6, de Génesis 6, para producir a los gigantes híbridos de casi 4 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Así que el anticristo, ¿verdad?, esta bestia que está en el abismo, es un principado satánico, es alguno de los principados de Daniel capítulo 10, que va a salir hasta que el anticristo nazca. Tal vez va a imitar a los 30 años la edad de Cristo, porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio también era a los 30 años. Va a entrar al anticristo y lo va a poseer, le va a proveer un poder sobrenatural, una inteligencia asombrosa, y va a ser un hombre que con estas soluciones que va a dar a la economía europea, al problema nuclear, pues el mundo va a quedar expectante, porque el mundo siempre ha estado esperando esta clase de Mesías. Así que este personaje, el anticristo, es destruido en la segunda venida de Cristo, va a gobernar solamente 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel van a ser una paz aparente, donde surgirá un movimiento religioso que en Apocalipsis 17 se llama la Gran Ramera, y en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel será cuando el anticristo, Apocalipsis capítulo 13, sea reconocido, alguien lo va a intentar matar, va a resucitar, Apocalipsis 13, y el mundo va a quedar como loco. Este hombre tiene que ser realmente el Mesías, y muchos lo van a considerar como el Mesías o el Mahdi, de acuerdo a la teología del Islam. Viene Cristo y lo destruye en la guerra del Armagedón, y
y entonces viene con todos nosotros, con la iglesia de Cristo, y todos los judíos van a pasar juntamente con nosotros al reino mesiánico que va a durar durante 1000 años, y al terminar los 1000 años viene el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde es el juicio de todas aquellas personas que rechazaron a Dios o que Dios considera que no pueden entrar a su reino prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y prometido también a su iglesia. Así que este es más o menos una cronología, una síntesis, una secuencia de todo lo que estamos actualmente viendo, y finalmente, ¿verdad? Pues nos encontramos realmente mucho, pero mucho más cerca del final de la historia de lo que nos podemos imaginar. Ariel. Bueno, doctor Armando, muchísimas gracias. Si te parece, vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Les repito nuevamente lo que dijimos en la clase anterior. Aquellos que quieran formular preguntas al doctor Armando Lucín, dejar el comentario en el área de chat de la transmisión aquí en YouTube. Así que ya mismo entonces comenzamos con algunas preguntas. Sí. Bien, pregunta Carlos Alberto Coronel. ¿Cuál es su opinión sobre la coincidencia del nacimiento del padre de la promesa, Abraham, en el año 1948 del calendario judío, con el nacimiento del año de Israel como Estado en el año 1948? Bueno, realmente no existen las coincidencias, ¿verdad? Todo forma parte de un plan deliberado, claramente establecido por Dios, que lo explica claramente el profeta Isaías en el capítulo, y dice así, rápidamente, capítulo 46 de Isaías, perdón la tardanza, dice así, el versículo 9, Isaías 46, versículo 9. Acuérdense, dice Dios, para que veamos que aquí no hay coincidencias, veamos que todo forma parte de un plan determinado de Dios para mandarnos señales a nosotros de que estas coincidencias no son coincidencias, es algo que forma parte de su plan. Acuérdense las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Todo lo que va a suceder está escrito ya claramente establecido en las Sagradas Escrituras. Y es maravilloso que 1948, desde Adán hasta el llamado de Abraham, haya coincidido con 1948 del siglo XX. Como dijimos, lo acabamos de mencionar hace unos momentos, el siglo XX fue realmente una cuenta, se podría llamar regresiva, donde Dios comenzaba a anunciarnos, a alertarnos a los que ya estamos bajo el nuevo pacto de que estamos realmente viviendo los últimos tiempos. Bien, Armando, hay más preguntas aquí. Continuamos. Pregunta Menta. Armagedón, la guerra, el lugar físico es bastante pequeño, por lo tanto, es un simbolismo, ¿no hay que tomarlo literalmente? No, Denis. Tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado con espiritualizar o alegorizar las profecías, porque tanto en el libro de Joel, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, se menciona claramente el valle de Josafat, y en el Nuevo Testamento se menciona en el capítulo 16, ¿verdad? O también lo que se conoce como el valle de Megiddo. Cuando Napoleón estuvo ahí en Megiddo, él dijo, aquí estoy seguro será la Tercera Guerra Mundial. Así que no va a ser de ninguna manera esto, porque el Valle del Megiddo tiene 32 kilómetros de largo. Así que no es ningún lugar pequeño y tiene 23 kilómetros de ancho. Así que el Valle del Megiddo, donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón, no tiene ninguna pequeñez. Es una extensión territorial grandísima, donde la Biblia claramente habla
literalmente que ahí se juntarán los ejércitos que vendrán del oriente, que posiblemente sea Filipinas, posiblemente sea Indonesia, con China, con Corea del Norte, etcétera, etcétera. El río Éufrates se va a secar y entonces entrarán a Israel para tratar de destruir a la nación de Israel. Bien, bueno, justamente yo vivo 10 kilómetros del Valle Armagedón, así que conozco muy bien la zona y la historia. Seguimos con más preguntas. Eymar pregunta, de la guerra actual de Israel, ¿pudiera ser probable que se avecina el cumplimiento de la profecía del Salmo 83? Sí, es muy probable porque hay dos expectantes, dos confrontaciones militares en el Antiguo Testamento que no se han cumplido, que es el Salmo 83 y Ezequiel capítulo 38. Lo interesante de esto es que en el capítulo 38 de Ezequiel vemos una coalición dirigida por un hombre que se llama Gog. Bueno, más bien es un título, porque Gog es un embajador, un líder, un comandante, un César, un zar. O sea, no es un nombre propio, es un título de un líder. Y Magog es toda la región, viene de los escitas, que cubre todo alrededor del mar Caspio, mar Negro, Kirguistán, Kazajistán, Afganistán, etcétera, etcétera. Y Ucrania también cubre lo de Magog. Por eso cuando vino la invasión de Putin sobre Ucrania, lo dijimos con mucha anticipación, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania, nunca lo van a sacar de Ucrania porque bíblicamente Ucrania pertenece a la región geográfica de Magog, que es la región de donde viene Rusia con todas las naciones para invadir Israel. Así que esto es muy importante porque esta invasión forma parte de la mayoría, escuchemos esto, de las naciones musulmanas. Todas las naciones de Ezequiel 38, versículo 4 y 5, del norte de África y cerca de los magogitas, que es la región del sur de Israel, que es el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo en 1991. Y todos son musulmanes, menos Ucrania, una parte nada más. Así que la invasión final, la confrontación final, escuchemos, la confrontación final entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, porque es una confrontación de un conflicto entre dos hemisferios, es la lucha entre Israel contra el Islam. Así es como está profetizado en la Biblia. Finalmente el Islam se levantará para tratar de destruir con estas naciones a Israel. Y la guerra del 83 son todas las naciones árabes, que son Egipto, Jordania, Siria, Irak, etcétera, etcétera, que están alrededor de Israel. Es el primer círculo concéntrico de Israel. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué en la invasión de Ezequiel 38 son naciones musulmanas no ayudadas por los árabes que atacan a Israel? ¿Dónde están las naciones árabes? ¿Por qué no menciona la Biblia ninguna nación árabe? Simplemente porque antes de la invasión musulmana final de Ezequiel 38 contra Israel, es posible que sea la invasión del Salmo 83. O sea, se viene otra guerra contra Israel de naciones árabes. Israel vuelve a ganar otra vez, porque de acuerdo a Jeremías capítulo 31, versículo 35, Israel es indestructible, al grado que Dios dice, así como las leyes del sol y las leyes de la luna y las leyes del universo no se pueden cambiar, así tampoco se puede cambiar mi relación con Israel. O sea, Israel es, a los ojos de Dios, indestructible. Israel jamás será destruido. Bien, Armando, gracias. Seguimos con más preguntas. Pregunta Michelle Ponciano, a partir de los sellos del Apocalipsis, ¿dónde coloca usted el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento lo encontramos en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Hay una parte muy importante, un versículo que es la guía de donde vemos los que estudiamos o los que llamamos la escatología, tener para poder
más o menos interpretar cronológicamente el libro del Apocalipsis y se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, que dice así: escribe las cosas que has visto, le dice Cristo a Juan, o sea, todas las que están en el capítulo 1. En el capítulo 1 del Apocalipsis, Cristo se aparece glorificado en la isla de Patmos al apóstol Juan, y entonces todo el capítulo 1 es la descripción del Cristo glorificado que se aparece a Juan, describiendo claramente lo que él es. Luego el capítulo 2 y 3 dice a continuación: escribe lo que has visto y las que son, o sea, lo que sería el tiempo de la iglesia, las que son. Este verbo está en continuo en el original griego, implicando algo que se está manteniendo. Y finalmente, las cosas, dice, que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Y el capítulo 2 y 3 termina con la iglesia explicando a través de 7 iglesias qué es lo que Dios quiere con las 7 iglesias que representan toda la época de la dispensación de la gracia o de la iglesia. Inmediatamente en el capítulo 4 dice el apóstol Juan: y oí una voz que me dijo, sube aquí después de estas cosas. Entonces vemos que ahí es el arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 4 y 5 ya vemos nosotros la descripción del cielo, la descripción de Cristo siendo adorado por todos los ángeles, los 24 ancianos que representan a los apóstoles y a las 12 tribus de Israel. Y ya en el capítulo 6 se inician los sellos que son abiertos por Jesucristo. Entonces el rapto es mucho antes del capítulo 6 o de los sellos, porque la iglesia no va a atravesar los 7 años de la tribulación. Bien, Armando, seguimos con más preguntas. Manuel Tinoco pregunta: ¿por qué Cristo se nombra a sí mismo Venus, el lucero del alba, en Revelaciones, Apocalipsis? Bueno, él no se menciona así de ninguna manera. En 2 de Pedro dice: cuando el lucero amanezca. Venus es uno de los planetas más cercanos y como se le nombra actualmente es el lucero de la mañana. Muchos han dicho que por qué Jesucristo dice que es como el lucero de la mañana. Bueno, simplemente es una simbología que representa que así como el planeta más cerca, el planeta Tierra, es el más brillante, lo más brillante nosotros espiritualmente que tenemos es la persona de Yeshua Mashiach, que es la vida de Jesús. Gracias. Más preguntas. Pregunta Freddy: ¿dónde en el Antiguo Testamento hay fundamento para decir que el cuarto reino es Roma? En Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 2, perdón. En Daniel capítulo 2 vemos nosotros que ahí se profetizan los imperios mundiales hace 2600 años hasta la venida de Cristo. Y esto está simbolizado a través de una estatua que los magos, astrólogos, hechiceros del rey Nabucodonosor no podían interpretar. Daniel comienza a orar a Dios y Dios le revela la simbología de esta estatua. Y le dice Daniel a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro. Después vendrá, tal como la historia lo corrobora, después que es Babilonia. Después vendrá otro imperio que fueron los medos y los persas. Después vendrá un tercer imperio, que fue el imperio griego, que se explica en capítulo 7, capítulo 8 del libro de Daniel, con Alejandro el Magno. Y en cuarto lugar, ¿qué fue lo que sucedió al imperio griego? El imperio romano, simbolizado por las 2 piernas de hierro. Y esto es interesantísimo porque Roma se divide en el imperio bizantino, en el imperio oriental y occidental, en Estambul, que es Turquía, y en Roma o Alejandría. Entonces, esta división, verá, duró casi 1500 años con el imperio oriental, hasta que finalmente vino el imperio otomano turco, que duró casi 500 años para poder tomar control del Medio Oriente. Entonces, las 2 piernas representan al imperio romano, tal como la historia nos lo dice. Y los 10 dedos de los pies, 5 de un lado y 5 del otro, que representan la última forma de gobierno mundial, lo dice Daniel 2, del versículo 42 al versículo 45.
en la venida de estos reyes, o sea, de los 10 dedos, viene la piedra que golpea los pies, y en este tiempo Dios establecerá un reino que no será jamás movido, que es el reino final mesiánico de Jesucristo. Así que en la estatua de Nabucodonosor, y luego en el capítulo 7, es representado por 4 bestias, y vemos claramente que la Biblia es tan exacta en la historia como podría ser, porque la Biblia es la historia contada por adelantado. Bien, hay varias preguntas que hacen aquí sobre el concepto del cuerno pequeño. Si podrías nuevamente explicarlo. Sí, el cuerno pequeño es descrito en el libro de Daniel como el anticristo. ¿Por qué lo sabemos que es el anticristo? Bueno, tenemos varias explicaciones. En primer lugar, lo podemos ver en el capítulo 7 por primera vez, cuando se describe el cuarto reino, que es Roma, que siguió después de Grecia. Dice en el versículo 7, capítulo 7 de Daniel, y era muy diferente esta cuarta bestia. Ya se describe esta cuarta bestia no como la Roma imperial de hace 2000 años, sino de que de esa misma Roma imperial, o de el territorio de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, que ocuparon el antiguo imperio romano. De entre todos esos territorios surge el cuerno pequeño, y lo dice que era muy diferente. Esto es muy importante porque aquí ya se describe el cuarto reino proveniente del antiguo imperio romano, del anticristo, pero lo más interesante es que se usa la palabra Shainá en el hebreo, que se tradujo diferente, y que muchas veces significa de otra naturaleza, o de una naturaleza alterada o diferente. O sea, el último y final imperio, que será el del anticristo, será de otra naturaleza, diferente a todos los imperios que la historia ha tenido. Y el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. Salía dentro de las 10 cuernos, que son los 10 dedos del capítulo 2 de Daniel, del capítulo 7 y del capítulo 17 y del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Estos 10 cuernos son explicados en Apocalipsis 17, que son 10 gobernantes, de los cuales formarán la confederación política, donde el anticristo será el regidor, el dictador final. Así que este cuerno pequeño surge de entre ellos. Y luego dice en el capítulo 7, cuando Daniel está todo confundido y le pide al ángel: oye, yo no entiendo, explícame esto de los cuernos, y explícame esto de todo lo que me estás explicando, porque la Biblia no es de interpretación privada. Huyamos de tratar de decir, pues yo pienso que esto significa, o yo pienso que esto significa. Dios no nos deja esta opción a nosotros de estar creyendo que nosotros tenemos la interpretación. La misma interpretación, tanto de Daniel como del Apocalipsis, se encuentra dentro de los mismos libros de las Sagradas Escrituras. Y nuestra tarea es buscar esta interpretación. Dice el versículo 23, hablando de la cuarta bestia o de Roma, para que ya no quede dudas, Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, devorará, trillará, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del antiguo imperio romano, que formó parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, de esos territorios se levantarán 10 reyes, que son las últimas 10 naciones que van a formar un G10, y de una de ellas surgirá el cuerno pequeño o el anticristo. Y dice: tras ellos se levantará otro, aquí está, y será diferente, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo. Así sabemos que el cuerno pequeño es el anticristo. A los santos quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en tiempo y tiempos y mitad en tiempo, que son 3 años y medio. Pero se sentará el juez, y el reino será entregado al pueblo del Altísimo. Esto no sucedió con Antíoco Epífanes, un griego también, que en 200-300 antes de Cristo se levantó, y la familia de los macabeos lo echó fuera de Israel,
y pudo sacar a este dictador. Así que no se puede confundir con Macabeo. Tenemos que ubicar en la historia, tenemos que ubicar la geografía en la Biblia para no equivocarnos en cuanto nosotros estamos tratando de describir un evento bíblico. Bien, Armando, seguimos con más preguntas. Mirta pregunta si lo siguiente: he oído que en el presente siglo será el fin del mundo. ¿Estas guerras que se están desarrollando son ese fin de los tiempos y el inicio de un nuevo mundo? Indudablemente que cuando Jesús dijo en Mateo 24, hablándole a Israel, porque Mateo 24 es para los judíos, porque Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, a los que estén en Judea, y es interesante que ahorita Judea era parte de Cisjordania, que es actualmente el Banco Oriental, donde se encuentra Jericó, y que está ahorita bajo el dominio palestino. Qué y hay judíos ahí viviendo todavía, hay asentamientos judíos. Y qué interesante que Jesús diga, los que están en Judea huyan a los montes, porque pues viviendo dentro de un territorio palestino, van a ser los principales en ser perseguidos. Entonces Cristo dice en Mateo 24, vendrán guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto no se cumplió hasta el siglo XX. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido revoluciones, siempre ha habido golpes de Estado, pero no fue hasta el siglo XX cuando entramos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, donde ya nación contra nación entran en una confrontación. Durante la Segunda Guerra Mundial, como mencionamos, viene la era nuclear, que es en la época en la que nos encontramos ahorita, donde Rusia tiene actualmente el mayor número de cabezas nucleares. Tal vez Estados Unidos tiene más portaaviones y tal vez China tenga una fuente de navegación más fuerte que Rusia, pero no hay ninguna nación actualmente en el mundo que tenga las cabezas nucleares y la cantidad de naciones nucleares que tiene actualmente Rusia. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, revoluciones de Estado, los grupos terroristas se formaron con Arafat, nació el Jihad, nació la Yihad Islámica y Hamas y Hezbollah y los Yudis ahorita, Judis, hay en Yemen, y contra Israel no va a terminar esto. O sea, esto no va a mejorar, esto va a continuar, el odio contra Israel. Va a haber periodos de descanso, tal vez 6 meses, 4 meses, no sé, pero esto no va a terminar porque viene una confrontación final contra Israel mundial. Y ya lo vemos actualmente con el antisemitismo. Pero no cabe duda que todo esto que está sucediendo ahorita, que ya ahorita Rusia y China no se meten, están diciendo, bueno, vamos a dejar que se peleen ahí en Gaza, ¿verdad? Y que Israel se desgaste, nos está quitando la atención de Ucrania. Y ahorita todo esto le conviene a Rusia y le conviene a China, y por eso no han intervenido. De la misma forma, no ha intervenido ninguna nación árabe. Qué increíble que todas estas naciones árabes no hayan intervenido. Creían los de Hamas que los de Hezbollah iban a ayudarlos, pues no los ayudaron. En fin, hay un conflicto tremendo de intereses políticos y de dinero, que son los dos intereses que mueven al mundo. Ahorita el interés del dinero y el interés político. Pero no cabe duda que esto que estamos viendo desde que invadió Ucrania Putin y desde que estamos viendo este ataque sangriento, esta carnicería contra Israel, que nos encontramos verdaderamente en un mundo desarticulado, un mundo que está a punto de ser extinguido por la locura y la psicopatía de creer que somos dioses. Bien, muy bien. Pregunta Aurora: ¿podría establecerse el Islam como religión oficial en el Vaticano y que de ahí surja la figura del anticristo? No, 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 de ninguna manera. Lo que es muy interesante es que el Vaticano o Roma es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. O sea, independientemente que es considerada una religión con un territorio propio dentro de Italia, al mismo tiempo tiene una posición política, cosa que es antibíblico completamente, ¿no? Digo, Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama y no podemos servir a dos amos. Entonces Roma es la única religión porque ni el Islam
ni el hinduismo, ni el zoroastrianismo, ni ninguna otra religión tiene una adherencia a la política y a la religión como es el Vaticano. Y lo interesante es que durante 18 años el Vaticano, no se nos olvide, regió completamente, dirigió completamente, gobernó y controló a las naciones de Europa, la mayor parte de las naciones de Europa, económica y política y religiosamente. El Vaticano decía si un rey se casaba con otra persona o lo autorizaba, hasta que vino la rebelión en Inglaterra, ¿verdad? Se levantó el protestantismo, vinieron aquí a México, perdón, vinieron al estado de Virginia, a Estados Unidos, huyendo. Se formaron los Pilgrims que formaron Estados Unidos, huyendo de la persecución de Roma principalmente. Entonces, Roma, hasta el Papa Juan Pablo II, volvió a despertar la unión de todas las religiones bajo el paraguas del Vaticano. Se juntó en Nicis, Italia, con brujos, con personas del Islam, con protestantes, apóstatas, de todas las religiones, y propuso que unieran todas las religiones con la bandera de la paz y el amor, para que pudiera Roma ser el jefe. No se llevó a cabo, gracias a Dios, y ahora viene Francisco, y Francisco, pues es un papa, ¿verdad? Completamente de izquierda, comunista, marxista, leninista, socialista, le podemos adjudicar muchos más adjetivos, que sueña con que haya otra vez la administración del Vaticano a Europa y que ya forma parte del Foro Económico Mundial con Klaus Schwab, actualmente el Papa Francisco, y está hablando en contra del actual presidente de Argentina, que es capitalista, que es democrático, etcétera, etcétera. En fin, ¿verdad? Estamos en un mundo, por un lado, esto está muy bien, porque ya se está definiendo quiénes están de un lado y quiénes están del otro, quiénes están en las tinieblas y quiénes están bajo el lado de la luz. Ya no hay máscaras, ya no hay hipocresía, y el diablo se quitó el disfraz. Ya como un ángel de luz y ahora se presenta tal como él es, descaradamente. Así que si el Vaticano es el lugar que va a usar el anticristo, pues sería ideal, ¿verdad? Un papa como Francisco, que no creo que sea Francisco porque tiene un problema de los pulmones, ya está a punto de morirse, el pobre hombre, ¿verdad? Hay que seguir orando por salvación, a ver si antes de morir puede conocer a Jesucristo realmente y entender que es el camino de la salvación. Pero esta unión de religiones, acordémonos algo, ¿verdad? Que la va a ser el anticristo y él es el que se va a adjudicar como el final Dios, y la religión que sea alrededor no necesariamente tiene que ser de carácter de una iglesia, porque ahorita, por ejemplo, el comunismo pues es una religión, el budismo, que está clasificado como religión, es ateo. Entonces, ¿cómo podemos considerar una religión, un sistema que es ateo y otro que es, verdad, político, como el comunismo y el budismo? Pero esa es la contradicción de términos que actualmente no se pueden definir. Bien, ya vamos con la última pregunta y después voy a hacer algunos comentarios. Pregunta aquí Salomé Bonilla. Pregunta lo siguiente: de acuerdo a las profecías, ¿podrá Israel vivir alguna vez en paz? Repito, temporalmente. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 38 que lo explica de una forma muy clara. Antes de que venga esta invasión del Islam bajo la dirección de Rusia, y es interesante también, lo traigo ahorita a colación, que hace algunos meses Putin se unió con más de 35, 40 naciones africanas islámicas en Moscú. Esto es increíble. Y también hizo una cumbre con todos los líderes jóvenes del Islam. O sea, Putin está volviendo otra vez a tratar de unirse al Islam, a jalarse al Islam bajo sus alas y darles la protección. Y esto es normal porque las naciones islámicas que se consideraban, pues de alguna manera libres, por ejemplo, como hace poco la nación africana que Níger, ¿verdad? Que no es Nigeria, que es Níger, donde llega el grupo Wagner, que es un grupo también terrorista de parte de Rusia, le dan un golpe de Estado al presidente de Níger,
y le quitan a Francia. Francia tenía el control, casi era una colonia francesa en Níger, y le quitan todo el control del uranio. Y ahorita los africanos lanzaron un mensaje hace más de 6 meses. No queremos saber nada de Europa, no queremos saber nada de Estados Unidos, y ahora están buscando las alas de la protección de Rusia. Esto es interesantísimo. O sea, se están precipitando los eventos bíblicos con una rapidez sorprendente. Entonces, en Ezequiel 18, dice la Biblia claramente que cuando venga este ataque en contra de Israel, versículo 8, Ezequiel 38, versículo 8, de aquí a muchos días se profetiza, serás visitado. Al cabo de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, que desde luego sabemos es Israel. A los montes de Israel, aquí ya no queda ninguna duda que se refiere a Israel, que siempre fueron una desolación, que fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. La palabra en el hebreo es betaj, se escribe betash, creo que se pronuncia betaj, que es la palabra que se escribió, o sea, sin guardia, sin protección, etcétera, etcétera. O sea, es posible que después de este ataque que venga de naciones árabes actualmente en contra de Israel, venga un tiempo de descanso para Israel, porque para que se cumpla la invasión de Ezequiel 38 con las naciones islámicas, Israel tiene que estar viviendo tranquila. Y ahorita de ninguna manera está viviendo tranquila. Bueno, Armando, antes de despedirme quisiera 2 comentarios, con tu permiso, a todo el público que nos está siguiendo. En primer lugar, habrán notado que la primera conferencia de Adolfo fue un poco más científica, bíblica, ¿no? Digamos, tratando de exponer los orígenes de las profecías bíblicas. Tuvimos aquí la excelente conferencia del doctor Armando Lucín sobre el cristianismo. Mañana vamos a tener sobre el judaísmo, y esto me lleva a la segunda parte, al segundo comentario, que nuevamente hay preguntas que estoy viendo que tienen que ver con el judaísmo. Espérense hasta mañana que vuelvan a preguntarla. Hoy tuvimos ya varias preguntas, de verdad que muchísimas preguntas, Armando, han surgido aquí. Muchas de ellas no las pude preguntar porque tienen que ver también con estudios bíblicos, tienen que ver más con el estudio del texto, ¿no? El estudio, el análisis literario, a veces histórico, arqueológico, y es por eso que los invito a aquellos que todavía no son alumnos de nuestra plataforma. Tenemos más de 50 cursos sobre estudios bíblicos, arqueológicos, y ahí créanme que van a recibir bastantes respuestas sobre el origen del concepto de Alma versus Betulá, que muchas veces he visto muchas preguntas ahí. No las pregunté porque es menos relevante para el tema, pero el que quiera continuar estudiando, sepan que a través de nuestra plataforma Moriah College ustedes pueden acceder a todos estos cursos. Y finalmente me queda agradecerte, Armando, por esta realmente, con maestría has resumido miles de años de presente, pasado y futuro, ¿no? A lo largo de una hora. Realmente ha sido extraordinario, y también felicitarte por la conexión que has hecho con el presente. La verdad que ha sido un juego intelectual muy interesante, por lo menos de mi punto de vista. Así que agradecerte por esta conferencia, Armando, y esperamos verte nuevamente en breve aquí en el Moriah. Gracias. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Y amigos, nos vemos entonces exactamente en media hora, porque vamos a estar hablando sobre la realidad geopolítica, ¿no? Muchos de los temas que tocó aquí el doctor Armando Lucín serán tratados también en esta conferencia. Nos vemos entonces en media hora. Tomen café, descansen y en breve estaremos juntos. Gracias y hasta más.